jueves 2 de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón, pero es una falla técnica, pero bueno, ya vimos que sí se escucha bien el audio. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí con un viejo amigo de aquí, de Monterrey, Alex Villarreal. Para quien no lo conozca, pues yo le doy una pequeña introducción y bueno, dejamos que él se presente más. Pues para mí, yo lo conozco como el único regiomontano en la cumbre más alta del mundo, en el Everest, ¿no? Sí, pues creo que ha sido si me rectificará, su mayor logro. Pero bueno, Alex, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo iniciaste en esta cuestión de la montaña? ¿Qué te hizo ir a Everest? Si era tu objetivo final, si era un objetivo más o bueno, algo que nos puedas platicar, preséntate y demás. Gracias, Mario. Pues, híjole, hablar de mí me choca, pero dándole línea a lo que comentas del Everest y quién soy, y la pregunta que ya hiciste, como varias preguntas, ¿no? La pregunta que me hiciste de cómo fue que el Everest se convirtió en proyecto, ¿fue algo casual o fue algo... tal vez por ahí podemos comenzar. Y la historia cortita del Everest básicamente es, llego a Monterrey a los 10 años y desde el Cerro de la Vista Hermosa, donde ahora está un hospital grande, ahí yo daba vuelta en esa calle para bajar al colegio Vista Hermosa, que estaba ahí abajo. Y cuando yo daba la vuelta ahí, veía pues la Sierra Madre, veía la M, y desde mi primera impresión a los 10 años que vi es, ¿se puede llegar ahí arriba? Y si se puede llegar, ¿qué hay atrás? Bueno, lo interesante es que pasaron desde los 10 años, esto fue en el 82, hasta 10 años después, 1992, cuando finalmente intenté ir a la M con un grupo de amigos, y resulta que la historia corta es un día de mucha neblina, no se veía absolutamente nada, nada, ni 2 metros. Llegamos a lo que creíamos que era la cumbre, foto, y yo les dije, vamos a bajar hacia atrás. O sea, para mí, desde los 10 años se había como que me había hecho esta historia, este cuento de que atrás era terreno desconocido, porque yo veía como una muralla. Entonces empezamos a bajar y de pronto, después de un rato, se empiezan a escuchar como risas de niños y lo que yo pensaba que eran cencerros de vacas o chivas. Y yo iba fascinado, iba como en este sueño de estamos descubriendo algo. Y bueno, en eso te cuento que se disipa la neblina así, ajá, instantáneamente, y aparece el Hotel Chipinque y su teja roja. Y entonces para mí ahí fue un momento así como, yo estaba en una historia de descubrimiento, de explorador, y no, o sea, le había dado la vuelta aquí una piedra y venía para abajo. Y desde ahí me enganché con las montañas, empecé a subir todos los cerros locales, el Mitras, que me quedaba atrás de la casa. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Tenía 20 años. Fue el 92, 10 años después. Entonces eso es bien importante en la historia del Everest, porque esos 10 años para mí era ver la M y soñar todos los días y preguntarme, ¿se puede llegar ahí? Y si puedo llegar, ¿qué voy a ver más allá? Entonces ese día del 92 que finalmente intentamos llegar y no llegamos, me enganché en esta sensación que los que nos ven y ustedes conocen, que es estar en la montaña como con esta capacidad de asombro, y a partir de ahí empecé a subir todos los cerros locales de Monterrey. ¿Cuál fue tu primer cumbre de Monterrey? Bueno, a los 15 días de ese intento fallido de ir a la M, subimos a la Ventana y a las Antenas.
y de hecho nos quedamos a dormir ahí. Esa fue mi primer cumbre con todo y quedar a dormir, experimental totalmente, o sea, nadie nos había orientado, a nadie le habíamos preguntado, fue agarrar una mochila backpack del colegio y echarle unas latas, y aventura y descubrimiento completamente. Mi conocimiento de montaña, de aventura era cero. No de naturaleza, porque sí iba mucho de pesca y de cacería, más de pesca, pero sí de esta parte de la montaña. Alex, últimamente la montaña ha llamado a muchísima gente, ¿no? En la pandemia, el encerramiento hizo que mucha gente saliera a las montañas. Por ahí se ha hecho una gran discusión de que la basura, y que esto y que lo otro, que se pierden y demás, ¿no? Yo siempre he pensado que de un montañista muchas veces lo más importante son tus primeros maestros, ¿no? O sea, como que tus primeros maestros son los que te orientan y los que te llevan muchas veces por un camino o por otro, ¿no? Discutíamos hace muchos años pues el asunto del graffiti, ¿no? En las piedras, en las montañas, pero la verdad es que hace 50 años la gente que subía por primera vez a una pared o a una cumbre, pues hacían un graffiti, y eso era como... Y las marcas también eran como te orientaban, ¿no? Con pintura. Hay muchas cumbres todavía, bueno, muchas montañas que las rutas están marcadas con pintura de hace años, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, siento que llamémosle tu primer contacto, o la primera persona con la que sales y que te lleva, pues como que te abre ese panorama, ¿no? O el camino que vas tú a escoger en todo en general, ¿no? En la escalada, en la montaña y demás, ¿no? ¿Quién te llevó la primera vez a la montaña? Bueno, tu pregunta es bien interesante porque es la siguiente historia. Ajá. Después de la M y el intento fallido y después ir a acampar, 2 años después, yo empecé a subir todos los cerros locales, pero solo. Solo, o sea, era ir al Mitras y ver por dónde. Nunca llegué a la cumbre del Mitras porque pues, no sabía ni por dónde, ni cómo, ni había Wikiloc, ni nada de eso. Y además, antes las rutas empezaban antes, ¿no? Porque no había tanto desarrollo hasta donde llegan hoy las calles. Claro, sí, empezabas mucho antes. Pero bueno, lo que sí llevaba, esto me da un poquito de pena contarlo, pero así fue. Así suele suceder. La sí. verdad es que siempre cuando nos acordamos de ciertas cosas que hicimos, siempre decimos, ay, ¿cómo hice eso, no? Sí, bueno, pues... ¿O por qué sigo vivo? ¿Y por qué sigo vivo? Exacto. Yo no me morí en la montaña por milagro, porque estábamos desinformados, porque no teníamos el equipo adecuado, desde muchos ángulos. Pero bueno, lo que te quería contar es que yo me iba al Mitras, vivía en la Vista Hermosa, allá abajo, había que caminarle bastantito para llegar, y yo me iba con una cuerda de esquiar, que no sé cómo llegó a mí, pero parecía a la cuerda que yo vi en una película del IMAX que se llama Hasta el Límite, que seguramente recuerdan. Sale una bailarina, un esquiador y un escalador en Yosemite, en la pared. Bueno, cuando yo vi esa película en ese inter entre el 92 y el 94, entre la M y el Popocatépetl, yo agarré esa cuerda que no sé cómo llegó a mí y yo me iba, y bueno, podía estar a 20 grados, pero yo ponía mi cuerda por el árbol y yo pues me amarraba como podía y hacía rappel. O sea, yo estaba grandecito, pero realmente era como un huerco jugando en la montaña. Es como este descubrimiento de una cuerda y el rappel, y no sé ni qué estaba haciendo, pero ahí en las partes bajas del Mitras, ya ven que hay unas rampas de piedra. Bueno, ahí según yo estaba haciendo mis escaladas. El caso es que, yendo a la pregunta de los maestros, Mario, en el 94, en octubre,
no voy a mi graduación, a la foto de generación y todo eso como ingeniero industrial de UDEM, por irme al Popo, y fui con la asociación, y ahí hubo personas que pues me marcaron mucho. Por ejemplo, Marcelo Torres, que era mi vecino, que también es ex UDEM. Entonces con él platicaba un poquito de la montaña. Él me invitó a ese viaje al Popo, y en ese viaje también platiqué mucho con Juan Guzmán, que todos ustedes ubican, una leyenda del alpinismo que hace poco saludé allá en Aguiluchos del Sur. Y ahí yo me di cuenta, en ese viaje conocí, así como Juan, había otros que habían escalado en Bolivia, en Ecuador y en otros lugares, y como en esas épocas, en el último año de carrera, mi contexto económico era como de límite, de presión, o sea, la situación en la familia con 6 hijos y demás era retadora. Entonces para mí fue como pero ¿cómo le hacen para ir tan lejos? ¿Cuánto cuesta eso? El caso es que yo veía el video de Hasta el Límite una y otra vez, y cuando bajé del Popo, yo ya estaba en el Aconcagua, ya estaba en Bolivia, ya estaba en el Everest. O sea, ahí fue como un contrato de vida de va a suceder porque va a suceder. Además de que el ascenso al Popo por sí mismo fue lo más fascinante que me había pasado. El Popo. Nada más para que no se me desfase, porque hay algo bien importante, y es en enero del 94, o sea, el mismo año que voy al Popo, en enero empiezo a escalar en roca. Okay. Y fue igual, fue estar en la UDEM y unos amigos, nos va a llevar mi hermano Mauricio González y Nacho, su hermano, vamos, y no pude subir la Alpaca, que es un 5.8 como de 13 metros, no lo pude subir, me explotaban los brazos y después pues no podía ni abrir el carro, ni prenderlo, sentí un miedo espantoso. Eso fue en enero. En febrero, gracias al patrocinio de mi hermana, que ya trabajaba, tenía mis zapatos y mi arnés, entonces todo el 94 fue a escalar en la Huasteca, 1 hora libre, y yo me iba a la Huasteca a bulderear solo, o a escalar si se podía, y me regresaba, y me gané el apodo de loco porque andaba con las manos blancas de la magnesia cuando regresaba apenas en Safe a la clase. Entonces ese viaje, lo que viví en la montaña más lo que había vivido en el 94 en la Huasteca, que me subía rutas como la Mayafred, tenía muy poquito y ya andaba haciendo multilargos como la Mayafred, que no son de alta complejidad técnica, pero sí de un miedo espantoso, ¿verdad? De muy aéreos. Sí. Y entonces esos fueron mis maestros, ese viaje al Popo, ese primer día en la Huasteca, y gente como Juan Guzmán y Marcelo Torres que me abrieron los ojos a puedes viajar y puedes ir a donde quieras, y nada más tienes que hacer tus elecciones en la vida. Y digo, a partir de ahí dices, te abrieron los ojos, fue tu primera alta montaña, también asumo eso. El Popo, sí. El Popo. ¿Cuánto tiempo pasó de tu primera montaña regia a tu primera alta montaña? Del 92 al 94. 2 años. Ahora tengo duda, en el 94, creo que ese año, no me acuerdo si ese año fue el año que cerraron el Popo. 96, ¿no? No, 94. Sí. Yo Sí, subo ¿no? en octubre y 90 días después Lo cierran. O sea que... no recuerdo, lo cierran. Ajá, o sea que fue apenitas así fue una buena decisión no haber ido a la fiesta, a la foto de... Algunos amigos como Jorge Fares todavía me lo recrimina, pero era un llamado, ya era la fecha, y pues era o voy ahí o me voy a perder de Sí. esto. Y yo ya estaba yendo todos los fines de semana, casi siempre solo, a veces con algún amigo, a las faldas del Mitra sobre todo, Ujú. con mi cuerda de esquiar. Ahora- O sea, quiero algo más real, necesito... Me imagino era alguna confraternidad, ¿no? Que para los que empezaron con el montañismo ahora en pandemia, pues no ha existido eso, pero antes era más común hacer ese tipo de excursiones donde la asociación hacía grupos, ¿no? Eran grupos grandes, había confraternidades locales y nacionales. Era el viaje anual, ¿no? Ajá. La LACEN tenía su viaje, la Sí. asociación tenía su viaje.
Pero no fue la confraternidad a la que fuiste del Popo, porque esa normalmente era que octubre. Sí, es el de octubre, era el viaje O sea, anual que se hacía se llenaba un autobús, a veces iban 2 autobuses y Pero esa fue a la que fuiste tú, en el 94. en el 94. Y es la misma como lo que era le llamaban la confraternidad del Popo, que, Sí. o sea que 200 personas Como peregrina. Ah, ya. Y bueno, 200 personas en aquellos años, no quisiera ver Sí, si ahorita sí. hubiera una confraternidad, No, ¿verdad? no era confraternidad, ese era un viaje anual que hacía la asociación. Ok. Nada más en Nuevo León no se juntaban con los Sí, no. locales. Ese viaje, entiendo, podríamos llamarlo, ¿cambió tu vida? Sí, o sea, sí, y tanto como el primer día intentando llegar a la M en el 92, Ajá. tanto como el primer día en la Huasteca. O sea, esos 3 días, el primer día en la M, el primer día en la Huasteca, donde no pude subir ni 13 metros de un 5.8. Y ese viaje al Popo, hazte cuenta que fue una alambrada diferente en mi cuarto. Y a partir de ahí, literalmente, y hasta que subí el Everest, cada centavo que yo ganaba, cada segundo que yo tenía, era igual a montaña. Ya. O sea, a mis amigos les pedía los tenis que ya no usaban, la ropa que ya yo no quería gastar en nada que no fuera equipo o boletos de avión. Ya. ¿No? Así pasa, ¿no? Así es cuando algo te apasiona tanto, ¿no? O sea, cuando algo te llena tanto, pues normalmente así es, ¿no? O sea, llámese escalada o llámese la montaña o Cualquier tipo de deporte. ¿no? Cuando cambie eso, no sé si tu objetivo fue quiero ir al Everest o todavía hubo algo intermedio que dijiste, bueno, quiero ir a Bolivia, quiero hacer la Concagua, pusiste como que objetivos que me imagino de lo que la gente te platicó mientras estabas allá. Sí, hazte cuenta, bajé del pico del Popo y después estuve en Elista y en el pico de Orizaba, hacía campamentos de altura, subía y bajaba y agoté todo. Y después de ahí me fui a Sudamérica y entonces subí los principales de Ecuador, de Bolivia y de Perú. Y luego me fui a la Concagua. Cuando estabas acá primero, ¿ibas solo o fuiste y te empezaron, porque también hay un aprendizaje ahí, autodetención, técnicas de campo, todo eso, ¿lo empezaste a aprender tú solo? ¿Tuviste ahí alguien de la misma confraternidad, Juan Guzmán, alguien que te fue instruyendo o cómo fue tu proceso? No, fue solo a trancazos, descubriendo Freedom of the Hills. Freedom of the Hills es La Biblia del montañismo. la Biblia del montañismo. Y bueno, y en aquellos años no existía YouTube ni No, Google, nada, ¿verdad? ¿no? O sea, ahí era... Que ahorita es medio peligroso porque puedes encontrar información verídica y puedes encontrar información que no va a ser Pero lo yo correcto. pienso que si buscas en los lugares correctos... Sí, no, inclusive hay canales de, por ejemplo, Outdoor Research o hay canales de Arctic, o sea, que son marcas reconocidas que tienen guías de montaña dando cómo usar su equipo, ¿no? Y tienen sus propios cursos. Exactamente, ¿no? O Antes sea, yo no- pienso no que había eso. no había eso. Lo único que llegaba, yo me acuerdo aquí nosotros traíamos libros de desnivel. Increíble la cantidad de libros que se vendían porque no había más información, no había otra forma que pudieras decir, ¿cómo aprendo? Pues ahora sí que era el libro, había un libro que se llamaba Nudos de Escalada, ¿no? Y volaba, ¿no? Porque no había algo más, ¿no? O era eso o tomar algún curso con algunas de las pues ni existían empresas, más bien Eran eran los clubes los o la clubes, ¿no? fraternidad. Eran Sí. los clubes y todo esa cuestión, ¿no? Que en este caso, después del Popo, bueno, en la escalada ahí había diferentes maestros, no como alguien a quien me le pegué, pero eventualmente un señorón como Paco Medina, pasabas una tarde escalando con él y pues ahí era Claro. saber qué se hacía y cómo se hacía. Y así de personas muy diferentes. Entonces 95, 96 fueron años de muchos volcanes. Y con amigos como Fernando Dávalos y Jan Guerrero, y pues los tres estábamos iguales. Sí, O sea, aprendiendo como podías, y Fernando venía con el toilet de su papá, pero pues tampoco lo sabía usar, o sea, todo era
intuitivo, todo era a ver cómo es esto, ¿verdad? Y después de eso me voy a trabajar a California en el 97 y ahí se abrió un hueco en lo que sería mi visa de trabajo y me fui a Sudamérica. Entonces en Sudamérica me voy solo a Ecuador, a Perú y a Bolivia, y ahí escalaba, por ejemplo, el Cotopaxi. Era llegar solo caminando al albergue y hello climber tomorrow y pues terminé con un francés amarrado y pues parecía que sí sabía. Ajá. Una pesadilla ese ascenso porque él iba como corriendo un maratón. Iba rapidísimo, era un cuate, un superatleta, yo apenas estaba empezando, era un fumador empedernido, todavía ahí. Ajá. Yo ya hacía montaña y me echaba mi cajetilla y cacho al día, desde muchos años antes, y todavía me tomó unos años después terminar de dejarlo. Ese fue el reto más grande, yo creo, en todo esto del deporte, y pues ahí con el francés le aprendías algo, ¿verdad? Claro. Y así fue como... Entonces, sí, recorriste todo Sudamérica, Cotopaxi, Aconcagua, me imagino, ¿no? Y luego, ¿en qué momento tú empiezas a decir, pues, es momento de ir a Everest? Pues yo ya tenía la visión. En el 97 me voy a California y allá estuve 2 años y pues ahí ya tenía más de dónde aprender. Claro. Desde el gimnasio local de escalada hasta cualquier lugar al que ibas, había fila en todas las rutas y es lo espectacular de California, se acaba con los tumultos que puedes encontrar. Pero ahí ya tenía exposición como a escaladores de otras partes del mundo, muchísimo más desarrollado, y ahí pues fue como un despunte. Empecé a hacer rutas alpinas en la sierra, rutas que combinaban hielo y escalada en roca. Manejaba 8 horas de San José, California, le daba la vuelta ahí por Yosemite o por el Tajo, dependiendo de la temporada, y me iba a escalar estas vías muy bonitas y muy espectaculares. Y ahí, digamos que esa fue mi preparación más intenso. Un año que estuve ahí después de trabajar, renuncié porque me volvió a pasar lo que me había pasado antes, que era pues sentirme atrapado en la chamba y yo nada más viendo cómo se iba a meter el sol. Entonces renuncié y me quedé un año entrenando en California. O sea, renunciaste y te quedaste ya todavía un año. Escalaba de lunes a viernes y checaba con Leti, mi novia, mi ahora esposa, de viernes a domingo. Ok, o sea que sí aplicaste la de si el trabajo no te deja escalar, deja el trabajo. O sea, literal, yo me iba a escalar ahí ya entre semana más, porque antes el primer año era el guerrero del fin de semana, ¿verdad? Era viernes, 3 de la tarde, estaba arriba de mi carrito. ajá, Y a manejar de 3 horas, 4 horas hasta 8 horas, y luego escalar sábado, domingo y volver el domingo a las 2, 3 de la mañana para volver a trabajar de lunes a viernes. Yo había negociado muy bien mis horarios, yo les decía, yo necesito irme a las 5, o sea, mi horario va a ser de 8 a 5, y a las 5, así fue, estuviera pasando lo que estuviera pasando, yo me salía y ya tenía las tardes para entrenar. vale, entonces estuviste un año en California, año 97, 98 y regresas a Monterrey. Regreso a Monterrey en el 99 Ajá. y regreso para juntar los fondos para irme al Himalaya por primera vez. Ok, porque bueno, Everest es, llamémosle, fue la conclusión de otros 8000 que hubo, ¿no? Platícanos acerca de los otros 8000 que tienes. Hace rato estaba contando mis historias en Instagram. Ajá. El primer 8000, el Choyu. Choyu. Que normalmente siempre Es es el el primero primero de la mayoría de los que van a... Es el primero, ¿no? está el Tito. Bueno, del que no quiere irse, de que no, yo no voy al Everest. O sea, de los que como que traen un proceso, normalmente Sí. es el Sí, Sí. que para mí lo más importante de la montaña y la aventura es el proceso, ¿no? Todos los que me dicen quiero ir a los volcanes, bueno, acábate las de Monterrey, acábate los 3000 y luego ya vas al volcán.
Pero es que sí la tienes, pero es entrar en un mundo al cual vas a disfrutar más, tienes menos riesgo si es más tu ambiente. Sí, si vas más preparado, Es como como, dices, es como honrar el camino, así como si quieres llegar a ser CEO de una empresa, pues no Ajá. te ponen ni por hacer un estudio, ni por que te ves fuerte o bonito, ¿verdad? Si llegas a CEO es porque demuestras con el tiempo sí, que vas avanzando y que tienes capacidad, y creo que así es la montaña, y ese camino a lo mejor, esa formación a lo mejor le toma un mes o dos, Ujú. y a otros nos puede tomar 2 años, pero para mí ese camino creo que es lo que es esta parte del sabor y el disfrute que más nos deja a los que somos montañistas. Pero se vale, no estoy peleado con nadie, se vale que cada quien utilice Haga como quiera. la forma que mejor le conviene, mientras no ponga en riesgo a otros, ¿verdad? Claro, claro. Entonces tú decides ir a Choyu. Voy a Choyu, voy malamente en una expedición comercial y con José Manuel Rodríguez, otro regio, ¿Por qué dices malamente? porque sufrí, yo había escalado, por ejemplo, yo llego a Ecuador y me voy a Cotopaxi y me amarro a un francés que no conocía, Ujú. pum, casi él no hablaba inglés, entonces era medio a señas, y entre los dos resolvimos todo lo que había que resolver. Ok. Después de irme al Cotopaxi, me voy al Chimborazo, solo. Llegué solo caminando a la base, solo puse mi tienda, solo me fui a la cumbre, que desde aquellos años está el camino Quizá. y con hielo negro, es una pendiente Horrendo. con muy mal hielo, Ujú. y me subí solo y hasta la cumbre. No sé si estuvo bien, no sé si estuvo mal, pero lo hice, y yo venía en este modo de escalar siempre con uno o con dos. Antes de ir al Choyu fui al McKinley, voy con Dimitri, y estamos en el campo alto, Ujú. a como 5100 por ahí, no me acuerdo. Tenemos 4 días de tormenta. Al quinto día, espantoso, al quinto día en la mañana se levanta llorando como un niño inconsolable. Él vivía en Anchorage Ok. y yo me estaba acabando lo que me quedaba de ahorro de dinero de haber trabajado aquí en Monterrey, en California, y dije, yo no me voy a salir. Tú vives aquí, tú vienes cuando quieras. ¿Quieres? Y me dice, ¿me puedo salir? Y yo, sí. No hay problema, no hay problema. Los de enfrente están abortando, se ven así desesperados empacando todo. Entonces, ¿Por qué fue un mal clima? una tormenta de 4 días, Ok. y El otro nombre de McKinley es el Denali. El Denali, sí. Pues es ahí entre el nombre, ¿cómo se llama? De las tribus y el nombre de los sí. gringos, ¿no? De hecho, Eso ya sí no es se llama Denali. McKinley, oficialmente es Denali. Regresó a Sí. Denali. Regresó. Entonces, está en Alaska, es una montaña muy fría. Los de Estados Unidos dicen que es la montaña más fría del mundo. Sí. Ya ven sí. que a ellos les gusta tener lo más alto, lo más... Sí. lo más- No, y para Sí, ellos es sí, como claro. la preparación para los Himalayas, porque dicen, o sea, vas a tener condiciones adversas, ¿no? De que realmente se Sí, presentan. sí, Las ventanas de tiempo son muy cortas, o sea, el buen tiempo es de 1 o 2 días dentro de una semana, o sea, son cosas por el estilo que te van ahí curtiendo. El clima es muy parecido al Himalaya. Desde que te bajas, llegas al campo base en avioneta, y desde que te bajas no vuelves a tocar tierra ni Ujú. piedra, todo es hielo, cantidad inmensa de grietas y demás. Entonces, Dimitri se levanta esta mañana llorando. Bueno, Dimitri se sale, se va con los de enfrente, Ujú. agarra sus cosas. Él estaba listo, lloramos como media hora. Somos hermanos, Dimitri y yo. Ahorita les digo cómo nos conocimos. Se sale y me quedo solo en el campo alto de el Denali. A los 2 días ya estaba la nieve más segura para bajar. Me Ujú. bajo al campo base. Me recupero 2 días. Como si no hubiera, allá arriba estaba bien pobre la comida. Como 2 días lo más que puedo todo el tiempo. Y me voy a la cumbre solo. Me voy al campo alto.
y después me voy a la cumbre. De regreso es un viento espantoso y hay un puerto antes de pasar el campo. Paso y 3 chavos que venían detrás de mí ya no logran pasar. Si yo me hubiera quedado de aquel lado, tal vez ahorita no estuviera aquí. Paso y ellos ya no la libraron, ya no alcanzaron a cruzar ese puerto, y al día siguiente en la mañana, que ya estaba todo más calmado porque se vino la tormenta gacho, salimos por ellos como a las 6 de la mañana y en eso ya aparecen los 3 puntitos. Yo venía de hacer esta montaña muy independiente, muy deportiva, Sí. muy yo decido, yo me quiero quedar, yo no me quiero mover hoy, y de pronto llego al Choyu y es una expedición comercial y pues te das cuenta que hay diferentes niveles de preparación con una agenda que a mí no me hizo sentido nunca, ¿no? De hecho por eso la bajé. Fue un ascenso muy duro porque no estábamos bien aclimatados. Entonces yo me sentía como atado de manos. Sí, y por eso esa expedición fue muy tensa para mí, porque todavía como que hacer consenso y decidir el líder y luego medio negociar algún posible movimiento de ello. diferente. Debut y despedida ha sido mi único viaje donde he estado con un guía y con alguien a cargo de la expedición que no sé yo. O sea que en ese sentido, por decir, cuando tú compraste tu paquete para ir a Choyu, a ti no te preguntaron absolutamente nada de Experiencia. Sí. Cómo... Sí, era una compañía seria de Inglaterra. Ajá. Pero aún así, pues había diferentes capacidades. O sea, todavía había gente en el grupo que a lo mejor pedía que le checaran si el arnés y la cuerda está bien amarrada. Pues tú no quieres estar en un grupo en la montaña donde alguien dice, estoy bien. Sí. No, definitivamente no. Entonces, había como estos factores de tensión. Entonces, pues obviamente al haber a alguien así, pues el líder está cuidando y protegiendo a todos en su Claro. trabajo de una expedición comercial. Entonces para mí era muy frustrante ciertos ritmos y ciertas agendas, pues que yo pensara que no eran las mejores, y me costó mucho. Al final, en un programa medio acelerado, hicimos cumbre y bueno, eso fue el primer 8000 para Nuevo León. Ujú. Para mí fue un gran logro. Ya no fumaba para ese entonces, o ya fumaba muy poquito. O sea, yo ya era otra persona, ¿no? Pero por eso fue una expedición muy desgastante, porque había tantas decisiones y cosas que con las que no necesariamente acumular. Pero también, pues, Estamos hablando hace más de 20 años. estamos hablando del 2001. Hace 20. 20 años. Todavía las expediciones no comerciales, aunque fuera una expedición comercial, no era tal y como son ahora. O sea, me imagino había muchas diferencias en los armados, en las fuerzas. Sí, en aquella época las expediciones comerciales eran más gente lista y preparada para ir. Ajá. Más como ahora, que ante tanta información y tanto marketing y demás, pues si tienes algo de condición y si tienes los dólares, pues ya estás en una expedición. Claro. Y no solo eso, hay muy malas prácticas y hay empresas que sí, bienvenido, llegan y al inicio el grupo le dan un sprint, ¿verdad? Lo forzan un poquito Para y ya ganar, hazte ¿no? cuenta que ya separas a los Ajá. que iban un poco más preparados y a los que Sí. no estaban listos. ¿Y los que no estaban listos que los regresan o ¿Qué hacen? No, Dependiendo. dejan que se truenen ahí en la altura. Pues, Digo, los dejan en el campo base, En campo o sea, base. todo el proceso de aclimatación va a tronar el que no está listo, ¿no? sí, pero bueno, por ejemplo, imagínate al día cuarto, quinto, alguien puede decir, ya no quiero seguir. Sí, Y entonces lo que sucede es, pues te esperas de acuerdo al programa sí. o pagas los costos adicionales Para que te de evacuar, que puede ser fácil o complejo dependiendo de dónde estás. Si estás por el lado del Tíbet es muy complejo, si estás por el lado de Nepal hay mucho tráfico porque van Ok. muchos grupos de trekkers y demás, de personas haciendo hiking, y puedes salir con alguno de ellos. Ya. En el Tíbet todo es muchísimo más complicado porque no sales de ahí a pie, necesitas vehículo y te mueves diferente en el Tíbet. En el Tíbet ocupas un liaison officer, un enlace, y son como que El Tíbet entras por el lado chino, ¿no?
Entras por la frontera, por tierra con Nepal, Ajá, o volando a Lhasa. ok. ¿Y tú fuiste por...? Yo fui a mis 3.8000 por el Tíbet, 2 por tierra, Ajá, y al Everest por fin se me hizo volar a Lhasa. ok. Quería conocer Lhasa. Y había plata. ¿Cómo? Y había plata Pues, para volar. pues había un poquito más, pero era también importante para aclimatar y menos desgaste del traqueteo Sí, de irte por tierra de Nepal. Y ya lo había hecho 2 veces y años seguidos, entonces quería cambiarle. Sí, ¿Y sí. cuál fue tu mayor dificultad para llegar Bueno, a Nepal? Nada más, y el otro punto del avión, Sí. para que no vean que a fuerza me quería subir el avión, el Choyu y Shishapangma, los 2.8000 antes del Everest, están ahí, cruzas la frontera y casi luego llegas. ¿Fuiste en 2 expediciones a Choyu Shishapangma No, o en la misma hiciste No, los 2? diferentes. Un año Diferente. Choyu, el siguiente Shishapangma, Shishapangma y el... que regresé con Dimitri, Ok, el del Denali, ok. hicimos mancuerna otra vez, y él y yo nos fuimos al Shishapangma. Ajá, Super expedición, llegamos como 2 semanas antes del inicio de la temporada. ok. Nada más estaban ahí Ed Viesturs, a lo mejor lo ubican, de Estados Unidos, uno que hizo los 14.8000, es El fortísimo, tercero, creo que fue el tercero a nivel internacional en hacer. algo así. Está él y un finlandés, Ujú. Dimitri y yo. 2 semanas en el Himalaya para nosotros solos. Ese era mi tipo de expedición, ¿no? A las 2 semanas ya empezaron a llegar los grupos. Una duda, cuando tú llegas a... que van en ese tipo de escaladas, pues, tú llegas, pides el permiso, se los dan, bueno, obviamente pagas, les dan el permiso y no hay más allá, no tienes que demostrar algo, no tienes que llevar algún pues, certificado, algún aval de que, oye, pues sí no se va a ir a matar directamente allá, o cómo funciona esa parte. El único lugar donde yo sé que te hacen un scan para validar tus capacidades es en el Denali. En el Denali. Ahí sí tienes que llenar un formulario y demás, y te Ujú. autorizan y ya puedes ir. Pues Si no hacen ese scan, no puedes ir. O sea que acá nada más es llegar y pues pagar tu permiso. Sí, que todo eso se hace desde antes. Ok. Y bueno, por curiosidad, ¿cuál fue el costo del permiso de Shishapangma? Pues yo creo que andaban en aquel entonces el permiso por sí solo a China, que es la oficina de turismo la que está detrás de China. Yo creo que eran alrededor de unos $10,000 $10,000 por expedición Por persona. o por persona. por persona, Por persona. tus permisos. Para el Más equipo, gastos. Más Ah, algunas contrataciones que tenías que hacer, como en el campo base tenemos un cocinero y ayudante de cocinero, Ajá. más las contrataciones del transporte del equipo utilizando jacks. Ok. ¿Verdad? Se utilizan jacks para moverte de campo base al campo base avanzado. Y bueno, $10,000, avión, contratación de los jacks, cocinero, demás. ¿Cuánto te gastas en ir a Shishapangma con una logística similar a la que tú fuiste? Pues yo creo que para el Shishapangma habrán sido algunos $25,000, $30,000. Entre el teléfono satelital, el equipo, aviones, Ajá. las sorpresas como las cuentas de teléfono satelital. Ya estabas acá y ahora sí ya se acaban los gastos y nada, y llegaba el Oye, recibo. yo tengo ahí un tema. ¿Cómo te preparaste? Porque me digo, tienes ya un background, ya tienes experiencia, ya tienes otras cosas, pero cuando dices voy a ir a los 8,000, cambia tu preparación, cambia tu enfoque, tu entrenamiento o algo. ¿Empezaste a hacer diferente o te mantuviste como ya venías? No, pues como tenía todo el tiempo, excepto ese año que estuve en California, todo el tiempo he tenido un trabajo. Empecé a hacer más bici y natación, buscando que la corrida y la montaña no fueran tan intensas y poder hacer
desarrollo pulmonar y capacidades y fuerzas fuera de la corrida y la montaña, y la natación y la bici fueron fueron claves. Aquí pues Chipín, que subir todo Gómez Morín, y las veredas era Bicicleta. bicicleta, o corriendo otros días, pero la bici eso era, pues la bici da mucho aire, y la natación también para compensar. Y subes Choyún, subes Palma, y el siguiente objetivo era Everest, o se te atravesó en el camino. No, era así lo había planeado. Así lo habías Va a planeado. ser 2 8000 y el tercero va a ser el Everest. Entonces ya para el tercero lo que va cambiando y se va poniendo interesante es que el Choyu, pues voy solo. A Choyún fuiste solo con la expedición Comercial. comercial, la amarga experiencia que tuviste allá en Choyún. Afortunadamente lograste hacer la cumbre, lograste el objetivo. Me imagino que fuiste en una expedición comercial porque pues no había alguien que se anotara más, o así lo decidiste, o porque iba a ser tu primera experiencia en Himalaya. Realmente, no sé, la primera vez que fuimos a Matacanes aquí, Sí. oye, que se ocupa rapel y que se ocupa arnés, pues aquí hay una cuerda y aquí hay no sabíamos si iba a llegar, si le íbamos a librar, pero pues va así, y no había información, no había Wikiloc que te dijera tantos metros de tanta distancia. Entonces, para el Everest no había nada de eso. Si no conformabas tu equipo y tenías un super contacto allá, Ajá, sí. pues era difícil averiguártelas. Entonces pues fui con una expedición comercial como para resolver todo eso. Fui, la entendí, y yo organicé mis expediciones, tanto la de Shishapangma como la del Everest. Yo contrataba directamente a una persona con una agencia chiquita. Hazte cuenta, en lugar de, si ibas a ir a Matacanes, en lugar de irte con las marcas grande que llevan a todo mundo, era donde está el aventurero independiente que lleva grupos entonces iba con él, y ya con él te ayuda a organizar todo, esto enlace con China, él te consigue el cocinero, y así es como armas una expedición más económica. Pero hacer eso sin haber ido la primera vez, sí, fue el costo del aprendizaje, ¿no? Sí, fue el costo del aprendizaje, y estando allá seguramente te diste cuenta de que esas empresas pues también subcontratan a los otros, subcontratan al cocinero, subcontratan a o buscan. Yo por decir, recuerdo que cuando estuve en Chile, ¿no? Llegué a un lugar en donde se reunían todos los montañistas, todos los escaladores, así que querían subir a ciertos lugares, a ciertas paredes, pero que no querían ir con la empresa, ¿no? Claro. O sea, entonces ya ahí como que o se conocían uno, se conocían lo otro, o oye, necesitamos porteadores, y entonces ya el amigo ya le hablaba y oye, necesitan 3, 4 porteadores, pues ahí los contrataban y los llevaban, ¿no? Pero bueno, pues así es el costo del aprendizaje, ¿no? Y Sudamérica así lo conocí, así lo disfruté. O sea, llegabas al pueblito, Sí. de este pueblito sales a donde sea, a la montaña a la que quisieras ir, y ahí te topabas con otros que también andaban solos, y Sí. estaba en la tienda que te rentaba cosas o te vendía cosas, y ahí armas tu expedición, porque pues todas estas montañas entras una semana. También es porque Sudamérica sí es. Sí, pero al final la expedición es de una semana. Sí. O sea, si vas a ir una semana, vas a donde seas, pones 2 días en la agenda de logística y planeación, y ahí resuelves y contratas todo, y te metes a la montaña. Acá estamos hablando de que en la base de la montaña pues vas a estar 5 o 6 semanas. Sí. Y no hay tienda, no hay nada, nada. O sea, lo que no llevas, no preparaste y no organizaste, Uh-huh. no vas a contar con ello. Entonces, esto es lo demandante de una expedición en el Himalaya, En que el Himalaya. todo tiene que estar ahí, desde una aspirina hasta todo. Ya. Y pues el primero era como imposible. El segundo ya lo organicé yo, y me fui con Dimitri, el del Denali. Uh-huh. Y ya ahí no se pusieron a llorar. La verdad es que los dos somos bien chillones, somos muy buenos amigos, somos como hermanos. Él es un latino. Déjenme les cuento bien rápido cómo lo conocí.
en el 99, en el Aconcagua, subí normal y bajé. Y al día siguiente me fui al Bonete, un cerro que está ahí enfrente, 5,000 metros. Iba a subir 2 cerros, a descansar un día y después iba a hacer un ascenso a velocidad al Aconcagua. Y Dimitri y yo vamos como a 50, 100 metros de distancia el uno del otro durante toda la ruta. Finalmente, él, en una de esas donde el camino era amplio, se adelanta y se va a la cumbre. Y cuando yo llego, me da todo lo que llevaba, lo había cortado a la mitad y me lo da. Entonces yo, pues, gringo loco, ¿verdad? Gracias, pero pues, entonces yo agarro todo lo mío y lo parto exactamente a la mitad y se lo doy. Y nos hicimos como hermanos. Después él vino a la boda, a nuestra boda de Leti mía aquí, manejando desde Alaska. Y yo he estado allá. Después llevé en 2 ocasiones alumnos a programas de liderazgo. Sí. Y nos recibió en su casa, nos alimentaba, nos daba todo. Cuando acababa el programa de liderazgo, les prestaba las cabañas que tiene su papá y su carro. Y mis alumnos se quedaban viajando por Alaska en sus cabañas y en sus carros. Un tipazo. Ya. Bueno, entonces con él hice el Chichapagma y fue una expedición codo a codo, paso a paso. El inicio de la expedición, la nieve hasta la cintura, porque era temprano en la temporada, venimos del invierno. Sí. Allá en marzo. Abrir camino. Nadie llega en marzo No, pero a un base. Y fue una super expedición, nos puso a prueba, montamos todo y al final nos la jugamos viendo la cumbre desde el campo 2. Y ¿a qué altura? super viaje. Está a 7,000. 7,000 el campo 2. El campo 2 ya está en un valle, entonces para ir a la cumbre todavía tienes que recorrer el valle y luego te montas a una arista interminable que te lleva hasta los 8,027. 8,027, no sé. 8,027 es la altura del Sí. 8,035, me confundí con los Gacherum del Chicha. Sí, el Choyu es el más el menor de los 8,000, ¿no? No, es el más fácil, pero es el más fácil, pero no es el de menor. No, de hecho creo que el más chico es el Chicha El Pagma. Chicha. O es el 13avo, porque están los Gacherum 1 y 2 y otro también mide por ahí 8,000 ya apenas. sí. Ok, entonces es de los 8,000 bajos, ¿no? Más o menos. Sí. Ok. Bueno, y pues regresas de... Bueno, sí, algo interesante es que para esta, estamos Leti y yo recién casados. Nos casamos en diciembre Ajá. y Leti venía conmigo a esta expedición. Ah, ¿fue luna de miel o qué? Pues era la segunda luna de miel. Ah, ok. Pero afortunadamente nos embarazamos. Ajá. ¿Allá? No, aquí. Ah, yo dije, Aquí. Embarazo de altura. Y embarazo de altura. Bueno. Y pues ya no se pudo ir Ok. al Chichapagma. Chichapagma. Esto es bien importante porque la historia se va desenvolviendo así como que con varios factores y variables. Entonces, Leti ya no viene al Chichapagma y me voy yo, super expedición, y luego pues a finales de octubre nace Andrea, nuestra primera hija, y cuando me voy al tercer 8,000, pues Andrea tenía 5 meses. Y no había seguro de gastos médicos mayores, no había seguro de vida, no había trabajo. Era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo? Digo, porque normalmente la montaña siempre va a ser un riesgo, ¿no? Y un Everest, o sea, 8,848, o sea, pues es, llamémosle mayor el riesgo, ¿no? Está como, pues, la película que hizo famoso Everest, que pues hablan acerca de esos temas, ¿no? ¿Cómo influyó ahí? ¿Cómo lo tomaron en la cuestión de pareja? ¿Hubo en algún momento en el que, oye, pues no, mejor no voy? ¿O cómo? Yo empezaría por, ella era consciente del riesgo que tú tomabas allá. O era como que sabía que era peligroso, pero no el detalle.
No, pues en ese entonces, como todavía, en todas las noticias estaban los muertos del Everest y de otras montañas, entonces sí sabía que había un riesgo. Pero creo que algo interesante es que uno de mis motivos de irme a trabajar a California como ingeniero era precisamente estar al lado de la Sierra Nevada. Entonces, Leti me conoció y si sabía algo de mí era que quería ir a la montaña. Entonces, no fue una sorpresa como, fíjate que ahora quiero ir al Everest, ¿verdad? Era parte. Y Leti siempre me apoyó de va y vámonos a la aventura, y pues nos casamos y nos íbamos ya a la aventura, y en nuestra mente estaba cualquier preocupación menos en dónde íbamos a vivir. No que no nos preocupara, pero nuestra mente estaba más del lado de vámonos al Himalaya a escalar. Leti no iba a ir a la cumbre, pero digamos que iba a como Base Camp Manager, ¿no? A estar ahí a cargo de todo el apoyo logístico y demás. Y eso era lo único que estaba en nuestra mente. Cuando tenemos la buena noticia que está embarazada, pues eso se reconfigura, pero como se desenvuelve la conversación es, pues vamos al médico a ver si puede ir o no puede ir. De hecho, medio el médico como que dijo, pues váyase. Pero no, como pues que iba a llevarse con Fernando, por eso dijo, váyase, no hay problema, ¿no? Era un ginecólogo muy profesional, pero el asunto está en que no hay auxilio médico. Claro, sí. Estás a muchos kilómetros de auxilio médico, entonces cualquier cosa. Y estaba recién embarazada. Estamos a semanas de irnos, entonces como que la conversación era tanto el apoyo de Leti, que la conversación era si voy o no voy, es seguro ir o no ir para mí, para el bebé. Y pues al final decide no ir, concluimos que pues, lo mejor era que se quedara, y me voy yo. Entonces el Everest, voy, regreso. Mi trabajo también empieza a hacer llevar equipos directivos a experiencias de aventura en la naturaleza, que hacen maravillas en los equipos. Empezamos también a dar conferencias. Fue muy padre andar, ya que nace Andrea, andar de tour dando conferencias y trabajando en esto que es tan apasionante como la montaña misma. Y ya para cuando voy al Everest, pues la conversación, o sea, ya no aparece la conversación si es conveniente o no, si debes ir o no, y qué pasa si te matas. ¿Sí? La conversación ya era para adelante. Cabe aclarar que en cuanto a seguridad podré cometer errores, o podré tener algunos errores por omisión, pero nunca por confiado, por descuidado. Soy bien exagerado en la seguridad. Soy el ridículo que usa el casco siempre, aunque esté escalando un 5.8, en zona segura, que no hay caída de piedras, y yo voy a ser el que va a traer el casco, que le va a pedir a mi bebé que traiga el casco, y como de ese lado. En ese sentido, digo, aunque tú tomes siempre las precauciones, sigue habiendo riesgos, ¿no? Los minimizas, pero siempre digo, voy a asumir que sí, pero ¿has tenido alguna mala o alguna experiencia de riesgo? O sea, que hayas dicho, híjole, aquí sí algo se salió de control, se nos salió de las manos, por causas personales o ajenas. Sí, pues el mayor riesgo que he corrido fue, yo me voy a California, y en el 99, cuando estaba ya escalando nada más, hago un viaje a México para subir los volcanes con un amigo de allá. Y bajamos y voy al Nevado de Toluca, y de ahí hacemos una caminata, medio él decide regresamos, yo me voy a correr malamente, muy malamente, regreso y dormimos. Al día siguiente manejamos a Lista, llegamos, me acuesto
y me da un edema pulmonar fulminante. Quien está ahí es Héctor Ponce de León, y él se da cuenta, él me escucha. Entonces nos subimos al carrito que habíamos rentado y pues ahí va el gringo. Pero fue en la base del Lista, o ya o arriba. En el Alzomoni. Okay. Sí. Y pues no había Google Maps ni nada de eso. Entonces imagínense yo moribundo y el pobre gringo tratando de llegar a la Ciudad de México. Llego al Hospital Metropolitano y el papá de Héctor, que es neumólogo y que está estudiado en edemas pulmonares, es quien ya me saca del episodio. Y ese fue mi encuentro cercano con la muerte en algo así como enfermedad o... Y no, te digo, quiero asumir que para que después tú pudieras ir a los 8000 no te quedaron secuelas, no te quedó, hay algún tema... pues se supone que si quedas un poco tocado y te recuperas. Fíjense, después de eso, en el 90, sí, eso fue en el 99. En el mismo 99, se me cruzan los cables con las fechas, pero yo regreso a la Concagua, cuando conocí a Dimitri, ¿verdad? En el 99, voy a la Concagua, subo, conozco a Dimitri y después subo en el día. Héctor Ponce de León y Andrés Delgado, yo les había preguntado desde mucho antes, ahí más bien a Héctor. Andrés ya había fallecido en el... No es cierto, todavía no. No, en 2006. Pero les había pedido a ellos, díganme cómo sé que estoy listo para el Himalaya. Y me dijeron, vas a ir a la Concagua, lo subes normal, bajas, descansas un par de días y debes de subir y bajar y debes de querer seguir haciendo montaña. Si no quieres hacer montaña, ni vayas al Himalaya, porque eso es una probadita de lo que vas a vivir en el Himalaya día tras día tras día. ¿Tienes razón? Entonces tenía razón y superé la prueba. Okay. Me voy, subo, bajo. Al otro día, la ruta de la Concagua es la normal, es larga, son como 90 kilómetros. Es larga, tediosa, cansada y fastidiosa. Y entonces subo, bajo y luego me voy al Bonete, regreso al otro día. Al otro día me voy al Catedral y regreso. Y luego al otro día descanso. Y al otro día voy a la cumbre como en 8 horas y media, desde que salgo del campo a la cumbre. Del base. Del base. Y a las 12:30. El Bonete es el que está enfrente. El Bonete está enfrente, sí, Catedral también, ahí en el anfiteatro. Sí. Y a la 1 de la tarde, yo ya estoy echándome el machacado, así hecho como con 10 huevos, un montón de machacado, y estoy comiendo eso y diciendo qué montaña sigue. Y había subido en 8 horas y media y había bajado como en 4 y cacho. Entonces ya estaba en un nivel de montaña y de capacidad, tanto física como mental. Ya dije, me voy al Himalaya. Y ahí fue donde dije, next. ¿Cómo es tu proceso de aclimatación normalmente? O sea, ¿normalmente llegabas y aclimatabas bien o es de las personas que sí necesitas un proceso bien? En la montaña, en la aclimatación me tomaba mucho tiempo porque como estaba chambeando, pues no tenía el tiempo de aclimatar Antes. tanto como hubiera querido. Entonces había veces que los últimos 2 meses ya no había chance de ir a la montaña, y entonces yo me subí al avión al Himalaya con 0 aclimatación. Pero ya aquí, por ejemplo, cuando ibas a volcanes, pero es que hay gente que llega a los 4000 y se está vomitando, y hay quien llega y pues está en un proceso, bueno, sí. medio, ¿no? ¿Por qué me pasó lo del edema pulmonar? Por la mala práctica regiomontana de ir a subir los volcanes express, ¿verdad? Te subes el autobús, manejas, llegas a la base y al otro día ya estás subiendo y a la cumbre y la mitad se está vomitando, la otra mitad no pueden con el dolorón de cabeza y para atrás todos van en pedazos, pero ya fuimos.
Y así me formé yo y así me andaba matando. Y al día de hoy muchos, En o sea, el- No, ahora está bueno porque ya vuelas. sí, bueno, Ya puedes hacer menos tiempo. Menos tiempo. Es menos tiempo. Yo lo he hecho estar en 24 horas, pasar de aquí hasta en la cumbre. O sea, y sí, es muy distinto que tienes 1 o 2 días de aclimatación en la base, ¿no? En el 99, cuando yo vuelo de California, de haber vivido 2 años a nivel del mar, a la Ciudad de México, agarré el carro, fui y me subí, como lo hacía desde Monterrey, ahí supe que todo lo que había hecho de montaña en cuanto a aclimatación, pues estaba mal y tenía que aprender del proceso. Me puse a estudiar el proceso y demás, y todas mis expediciones tienen una aclimatación muy segura, Sí. sin mucho desgaste. Subir ligero y alto y bajar. Subir ligero, alto y bajar. Evitar dormir en altura. Ujú. Sí me gusta dormir en altura, como en todas mis expediciones en el Himalaya me fui al campo último a dormir, nomás como para validar que ya estaba bien, y luego ya me bajaba, descansaba 2, 3 días completos a dormir lo mejor que podía, comer lo mejor que podía, y ahora sí a la cumbre. A la cumbre. Ah, vamos a platicar un poco más acerca de esa cumbre de Everest. A mí me llama muchísimo la atención, algo que te quiero preguntar más adelante, pero pues el tiempo se nos va rápido. Entonces, háblanos de tu experiencia acerca de Everest como tal, ¿verdad? Híjole, ¿Qué fue lo más complicado? pues lo más complicado es despedirte de tu esposa y una bebé de 5 meses. Eso es Yo así creo. como está pasando y es real, y estás como en esta historia, pero creo que haber llegado al aeropuerto y ese momento es como despertar y decir si es real y si está pasando. Yo creo que esa despedida es así como con todo este miedo, incertidumbre, porque pues el boleto de regreso no está garantizado. Está comprado, pero Sí. no está. Algo súper importante es que en cada llamada, ya en el transcurso, en el base, si yo hablaba con Leti, eran puras risas y ánimo y carcajadas. Impresionante. Después supe que para que Andrea no la viera, se metía al baño a llorar. Eso fue hasta que yo regresé. Entonces se metía al baño a desahogarse y no quería que Andrea de 5 meses la viera. Entonces creo que ese apoyo, porque si le tuviera asomado miedo, duda, pues imagínate tú solo allá y Sí, lo claro. que puede pasar en una tienda de campaña en tormenta, pues te entra el miedo, la duda y vas para atrás. Y si no vas para atrás, vas con riesgo de que realmente te pase algo. Entonces creo que ese apoyo fue crucial, clave e invaluable. Hay un punto en la que la mayoría ya nos platicaste que pues, los recursos no eran lo que sobraba, ¿no? En la familia y demás. Entonces, el punto de los recursos para alguien así, que va a una montaña de ese tipo, pues es uno de los puntos más complicados en una expedición. Para ti, ¿cómo fue? O sea, ¿fue fácil conseguir los recursos? ¿Tuviste algún padrino? ¿Rompéis el cochinito? ¿O qué hiciste? Fue una pesadilla, y haberlo resuelto tiene que ver ahora con mi trabajo, una de mis labores profesionales con los ejecutivos. ¿Sí? Y cuando yo digo voy a ir y busqué a ver qué otro regio quería ir, el mensaje que yo recibí fue claro: ni le busques, Alex, las empresas no patrocinan este deporte, ya lo intentamos. Desde que iba a ir por primera vez al Himalaya, este era el mensaje: no le busques, las empresas no apoyan el deporte extremo, hay muchos miedos. Y por mi trabajo con la Universidad de Monterrey, al mismo tiempo tuve la oportunidad de conocer un poco del concepto de procuración de fondos por todas las causas que se manejan ahí, y entonces entendí
que el problema no era de los empresarios y que no saben apoyar el deporte extremo. El problema éramos los alpinistas, que no sabíamos pedir dinero. O sea, si tú no consigues el patrocinio, no es que el otro sea malo, o no te quiere apoyar, es que no sabes pedirlo. Entonces tienes que comunicar el valor, tienes que comunicar el porqué, y obviamente no se logra en una cita ni en una presentación, por más bonita que esté. Hay que tocar cientos de puertas y te dicen no, 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 sí. Y otra vez, no, 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 sí. Y bueno, todos esos nos, ahí es donde aprendí cómo no pedir dinero. Y ahora mi trabajo es precisamente apoyar ejecutivos a que se comuniquen mejor, cómo, porque en las empresas y en los equipos pasa lo mismo. Cuando hay gente que no está comprometida o enganchada, no es que sean malas personas, es que el líder no ha logrado comunicar y conectar con lo que va a hacer que el otro se mueva a favor de donde tú como líder lo quieres llevar. Entonces fue una pesadilla el dinero, mucho desgaste, mucho trabajo, y tanto que dejas de entrenar y dejas de prepararte, pero pues así es. Usualmente el que tiene el dinero no tiene la preparación, y el que tiene la preparación no tiene el dinero. Y a veces nos juntamos y suceden cosas bonitas, ¿verdad? Como todos los que me apoyaron, de todo tipo, desde el que te decía toma, pero no me vuelvas a marcar en la vida, no te quiero volver a ver, así que me decía toma y quiero 200 conferencias, y el que me decía toma, después platicamos a ver qué armamos juntos, y gracias a todos y a cada uno de ellos, pues no nada más saqué el Everest, creo que al final me ayudó a convertirme en lo que hago ahora y cómo lo hago. Entonces no fue que hubiera habido un gran patrocinio y que le hubiera dado, sino que fue de aquí, de allá. Los grandes patrocinios fueron después del Everest para cruzar Groenlandia esquiando. Crucé 600 kilómetros de este a oeste en una expedición sin apoyo ni soporte, nada más el equipo que éramos. Y esa ya fue muy fácil. Los patrocinadores fueron Balúe y de Acero, que ya me habían apoyado anteriormente. Desde antes. O sea, para Everest ellos te apoyaron. También, como otras 10, Banco Base, desde el inicio hasta el final. Y con Banco Base, por ejemplo, también con Álvaro Barrera, un saludo, fue clave y fundamental en toda esta historia, al igual que Joel Zorrilla y Hoteles Prisma. Pero no fueron apoyos o conversaciones de hacer una presentación bonita y ya, fue una relación y una conversación donde el apoyo iba creciendo y las cosas se iban dando, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer montaña y esperas que visitar a alguien con una presentación padre, es lo que te va a dar patrocinio, de vez en cuando sí, pero para casi todos los mortales, pues no. ¿Tú crees que eso el día de hoy sigue siendo igual? O sea, que la perspectiva o la visión de las empresas y el deporte se mantiene, que la forma en que se puede conseguir un patrocinio sigue siendo lo mismo, o tú crees que sí ha cambiado de hace 20 años para acá? Pues yo creo que ahora es muy diferente, Tocayo, porque ahora hay muchísimos productos, hay toda una industria del patrocinio, hay muchos atletas, entonces como que ahora creo que hacer un proyecto de este tipo, como algunos que se acercan a mí, ayúdanos, pues es retador llegar a tocar la puerta desde cero. Yo les digo siempre, el caminito es, si tu familia cercana no te ha donado, no tendrías por qué pedirle a un desconocido. Entonces, primero pídele primero tú ahorra y trabaja, después pídele a la familia, después a los amigos y familia de la familia, y luego empezamos con desconocidos, y creo que eso crea como esta onda que te lleva a crear un flujo de dinero para hacer realidad un proyecto, más que muy estratégicamente decir voy a visitar a tal persona y a tal empresa y voy a conseguir el fondo. Claro. Eso hay que hacerlo entre todo lo demás, creo yo. Ya. Entonces conseguiste el recurso y pues más o menos fuiste pues
pues me imagino que con un poco más de capital que el resto de las expediciones que va a decir de Himalaya. ¿O? Sí, digamos que ya fuimos holgados, ya fui con todo el equipo de primera como quería. Ajá. Mucho del Bueno. equipo conseguido a costo directo aquí con Vertimanía. Ajá. Gracias, Mario, desde la primera vez que toqué la puerta fue a ver cómo y a ver con qué, pero sí. Sí, recuerdo. Y eso sí, son bien importantes, ¿verdad? Porque independientemente del apoyo y la cantidad, si tengo un amigo, que no voy a decir su nombre porque así tengo muchos amigos que me apoyaron, pero uno, por ejemplo, mucho antes de la expedición me da un sobrecito con $100 y una carta. Esto es para la celebración cuando salgas de la expedición con la cumbre del Everest. O sea, son $100, pero hay muchas cosas detrás, Claro. que te dan fuerza, que es lo que ocupa, ¿verdad? Así como el Himalaya es una expedición de resistencia, de no desgastarte y aguantar, la parte económica de estos proyectos es igual, es pura resistencia de no tirar la toalla. Si tú ves por qué algunos no van, la razón es, no, al final no tenía el dinero. Es otro Everest en sí mismo, los $40,000, ¿verdad? $40,000 fue lo que te gastaste en aquella ocasión en Everest. Lo contado yo creo, porque después cuando llegas, por ejemplo en aquella época, terminamos haciendo muchas llamadas que me hacía Leti a mí, y pues esas después nos dimos cuenta cómo te las cobraba Telmex. Y pues ya cuando estás ahí con la emoción y todo, pues no te dices, acuerdas, bueno, y- ya porque se me va a acabar Y el se te va el saldo, tiempo, ¿verdad? ¿no? Sí. Sí. Entonces hubo muchos costos sorpresa como ese, pero sí, yo creo que más o menos fue la cantidad. Que bueno, pues la verdad es que por la forma como fuiste, yo creo que fue económico. realmente, Yo, ¿no? como comparado a una expedición guiada hoy en día, Exactamente. es económico. Sí, sí, a eso me refiero. O sea, que $40,000, digo, es una cantidad importante, pero pues no sé en cuánto te estén vendiendo ahorita una expedición. 56, 60,000, las baratas, ¿no? 60,000. Ya si quieres lujos y que te carguen a la cumbre, pues yo creo que están en los $100,000 fácilmente. Sí, ¿No? Entonces, pues bueno, lo lograste, llegaste, ahora sí que escalaste tu Everest sobre tu Everest, el económico, el real. ¿cómo es? El real, ¿no? Y bueno, regresas y despiertas y dices, y ahora, un día después de Everest, aquí en Monterrey, ¿qué sigue? piensas? pues muchas cosas. Primero fue como compartir, y porque muchas de las emociones y la preparación pues se vivían en privado, en mi familia y en un grupo pequeño o allá. Entonces empieza como este deseo de compartir y de llevar más gente a la montaña. Pero todavía veníamos con el vuelo, y cada vez que pedíamos patrocinios pues era más fácil. Entonces después de ahí, con esta fuerza me voy a Groenlandia a cruzar en esquís relativamente fácil. ¿Por qué Groenlandia? Digo, habías logrado un Everest, Llevabas 3,8,000. llevabas 3,8,000. ¿Por qué Groenlandia? Pues fue seguridad y aprendizaje. Seguridad, ¿por qué? Porque hay algo que sucede a los 8,000 metros, ¿verdad? Es la zona de la muerte. Después de los 7,800 empieza la zona de la muerte, y ahí un tobillo lastimado, una caída, un golpe o una enfermedad pulmonar puede tener desenlace trágico así, en minutos. Entonces, para Leti estos viajes eran un estrés tremendo. Entonces lo que dije es, pues me voy además allá en el Shishapakma conocí a un cuate que organizaba estas expediciones en Groenlandia. Entonces dije, quiero seguirme preparando en esto de la montaña. Entonces no sé esquiar, necesito aprender a esquiar. Voy a estar en un clima adverso, se cruza por el círculo polar ártico, y no tengo los 8,000 metros que complican todo en la montaña. Entonces era una expedición muchísimo más segura, más corta, un mes nada más, ida y vuelta. El Everest fueron 70 días, ida y vuelta.
Entonces, ¿Groenlandia? Groenlandia fue un mes Un mes. de viaje, Ujú. 21 días cruzando, haciendo el cruce. Y era mucho reto para mí. Yo me fui a Lake Tahoe con Leti y fuimos a casa de unos amigos. Y entonces 3 días aprendí a hacer cross country. Y después de eso yo estaba cruzando Groenlandia con entrenadores del equipo olímpico de Finlandia, Ahora. con el doctor del equipo olímpico. Entonces fue mucho aprendizaje en muchos temas. Estos cuates le daban con todo. Era 1 hora de esquí, 15 minutos de break. 1 hora de esquí, 15 minutos de break. Entonces estos cuates medían la hora, se paraban, contaban los 15 minutos. Yo llegaba en los últimos 3 o 4 de los 15. Entonces imagínense llegar enfundado todo, quítate el guante 1, 2, 3, saca, o hacía del baño, o me hidrataba, o comía, mientras ellos ya habían tomado fotos, ya estaban, porque ellos iban relax, ¿verdad? Yo iba al 100. Era espantoso cada break. Yo creo que prefería que no se pararan a tener 5 minutos de break y tratar de, en esas condiciones, ir al baño, hidratarte, comer y tomar fotos. Ahora sí te aplicaron la que me imagino que muchas veces aplicaste, de que subías a alguna montaña, te esperabas, llegaba la persona, ya llegó, vámonos, ¿no? Y la otra persona llega así casi ¿Sí? sacando el bofe, ¿no? Oye, Alex, entonces me imagino, bueno, quiero entender que esta decisión de cruzar Groenlandia fue porque, pues, si regresabas con Leti y le decías, me voy a ir a K2, pues, iba a ser un... Yo creo que era estrés, ¿no? Era posible, pero era una locura, Sí, porque claro. no teníamos nada, y, Bueno, y era pues, una niña. sí, me refiero a sustento, seguridad financiera, Sí. 0, o sea, en todos estos viajes Leti se quedaba con sobrecitos, que decían luz, agua, teléfono, así, y sobrecitos para sobrevivir los 2 meses que yo no iba a estar. Entonces ya con una niña más grande Sí. pues, y vivir a sobrecitos, pues no era elocuente. Claro. Y se pudo haber dado, pero creo que no era lo más inteligente desde la seguridad de Andrea y de Leti. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya cambia la historia, me dedico a dar conferencias y empiezo con Ángel Rivera y José Rubén Riojas, hicimos esta clase en la UDEM que se llama Experiencia Internacional de Liderazgo y Aventura. Ujú. Entonces, es una clase donde tú te inscribías y terminabas con una expedición. Y así hice 5 a 2 a Alaska, a Patagonia, a Ecuador y a Perú. Y lo que hice fue, lo que hacíamos era al final, los lugares que yo fui a conocer y donde yo escalé, formábamos este grupo, íbamos en una expedición de 2 o 3 semanas. Okay. Pero era una inmersión cultural. Nos quedábamos en casas de amigos y familias que a mí me habían recibido, ahí nos quedábamos ahora, y tenían que procurar los fondos, entrenarse, prepararse. Nosotros éramos, Ángel y yo éramos facilitadores, Sí. no éramos expertos, entonces si querían aprender de montañismo, pues le tenían que hablar al tocayo y el tocayo les daba una plática. Ujú. Y yo daba mi opinión, pero yo no les di clases ni de montañismo, ni de hablar en público, ni de pedir fondos. Ellos tenían que traer los expertos, hacer una clase, un proyecto 100% resuelto desde el grupo. Y lo que hacíamos Ángel y yo era garantizar que no se dieran en la torre y contener al grupo. Una clase bellísima y tal vez uno de los mejores proyectos de mi vida. Con todos los que pasaron, ahora Ajá. tenemos grandes amistades y nos Sí. seguimos viendo y muchos siguen haciendo montaña. Por curiosidad, ¿ya no tienen esa clase? ¿Ustedes? Sigue la clase, ¿Sigue la pero, clase? pero esta clase implicaba a alguien como Ángel Rivera, Sí. alguien como yo con experiencia. Fernando Dávalos iba de maestro, de doctor a alguna de las expediciones. Si te fijas, el despliegue de esfuerzo para la clase era muy alto. Entonces ahora todavía existe el nombre, es algo que me da mucha alegría. Todavía existe un programa que se llama Experiencia Internacional de Liderazgo y Aventura. Pero ahora es este programa más típico y tradicional, donde
hay un programa, pagas, pasa una clase informativa, te dicen qué llevar de equipo y demás, y entonces el programa es muy Y cómodo. te llevan con una empresa, ¿no? Porque creo que hace poco fueron al Gran Cañón, ¿no? Van al Gran Cañón, Gran Cañón. supongo que algo lo resuelven ellos, pero siempre se apoyan con los guías locales. Mm. Por ejemplo, en Costa Rica hacen rafting y pues contratan a los guías locales. Es lo que como evolucionó esta clase. Realmente creo que era una clase en aquel formato muy costosa, Sí. de mucho esfuerzo, de una clase, una sesión semanal, más salida de los fines de semana. Antes de irse a Ecuador pues iban a la Malinche, a Lista. Entonces era, pero el nivel del programa y lo que nos pasaba, los que participábamos en él, era pues padrísimo. Sí, ya. Ya se nos acabó el tiempo. Pues no se nos ha acabado el tiempo. Bueno, más bien sí, un poco. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Pero bueno, antes de irnos, ¿qué fecha llegaste tú a la cumbre de Everest? El 25 de mayo del 2002. 25 de mayo del 2002. 2. Acaban de ser 19 años. 17 días. 8. Yo no tengo datos, no tengo información de que haya habido alguna otra expedición regiomontana. Bueno, Expediciones sí, Sí, cumbres no. No. Bueno, yo estuve preguntando Y y no. no encontré gente que intentó, pero nadie que haya llegado. ¿A qué crees que se debe, Alex? O sea, 19 años a mí se me hace un tiempo muy grande para que en la segunda Ciudad de México ahora pues, no haya habido otra persona en la cumbre de Qué buena pregunta, Mario. Y más considerando que es Pero un lugar, digo, en el país donde hay recursos, ¿no? O sea, estamos hablando de una de las ciudades con sí, mayor sí, ingreso pero per cápita. deja tú el Everest, el Himalaya, Sudamérica. Ujú. Sé que de vez en cuando va gente a la A Concagua, la Concagua, sí. pero no ha habido gente que esté saliendo, que hasta donde yo sepa, por ejemplo, al Huascarán, a Bolivia. Recientemente empezó a salir gente en este plan comercial. Sí. Y frecuentemente me hablan amigos y me dicen, oye, pues mi chavo que se va al Cotopaxi y dime si la empresa con la que va es confiable o qué debes de hacer. Y me he hecho plática con ellos, con los papás, con los chavos. Sé que están saliendo grupos ahora comerciales, pero pues la verdad no tengo Yo información. creo que eso es un tema, ¿no? Que ahora la gente prefiere. Está bien, digo, si vas con un guía, pues yo creo que son estilos distintos, ¿no? Como lo hacías tú, que era un montañista independiente, que ir como turista, ¿no? Y creo que hoy en día es más común en las expediciones especiales los que buscan salir que vayan en un modo de turista, ¿no? Donde no es yo me voy a arreglar las cosas a mi manera, sino Sí. que yo voy a ir con alguien que se haga responsable. Con el Yo apoyo. veo un poco ahí la parte contraproducente es que no aprendes, o sea, realmente pues vas y el guía te acuerda, el guía te hace todo. O sea, muchas veces yo he conocido gente que, no sé, ya subí 15 veces el pico, pero nunca practiqué una autodetención. Sí. O sea, cosas por el estilo que siempre vas dependiendo de alguien más, ¿no? Y yo lo digo, se respeta, ¿no? Cada quien va como quiere y como pueda, pero sí creo que al hacer esas, o sea, al facilitar las montañas haciendo eso, como por ejemplo aquí en Chiquinque, ¿no? Que ya todo tiene cadenas y grapas y esto, estás haciendo que gente con menor preparación vaya a lugares para los que no está listo. Digo, eso es por opinión personal, ¿no? No sé, tú que has tenido más experiencia y que has llevado gente y que has preparado gente, ¿cómo lo ves? Yo creo que la montaña está ahí para el que quiera ir, de la forma en la que quiera ir, siempre y cuando no se ponga en riesgo él mismo, pues, sería su propia decisión, poner en riesgo a alguien más o dañar la montaña. Y esto tiene sus riesgos y ha habido muchos accidentes muy fatales, muy desafortunados, y creo que al final es difícil reglarlo, poner límites más allá de la labor que podemos hacer como con espacios como este, que creo que al final la intención es pues motivar, alertar, educar de alguna forma. Yo creo que los que quieren ir a la montaña tienen que ir primero que nada seguro, y eso es expedición comercial o por tu propia cuenta. Y se vale y está bien. Lo interesante de la pregunta que hiciste es que
que no haya salido un grupo, una cordada ahí que ande haciendo cosas en la montaña como en su momento. Ahorita para hablar de las hazañas del alpinismo, pues tenemos que ir al pasado, ¿verdad? Con gente como Juan Guzmán y otros, pero ¿quiénes son esas nuevas generaciones? Y por qué no suenan algunos proyectos. Eso no quiere decir que no haya gente haciendo cosas súper interesantes. Por ejemplo, en el mundo de la escalada tenemos muy buenos escaladores. Sí. Aquí en la Huasteca desarrollando vías y abriendo rutas de un alto nivel, que muchos estamos muy lejos y son un grupito muy selecto. Pero hablando de alta montaña, creo que el movimiento ha sido nulo. Poco. Sí, sí, realmente, y digo, yo me acuerdo que hace varios años, pues en la época de Aconcagua había un grupito que iba a Aconcagua, en la época de Perú también siempre había un grupo, a lo mejor no muy grande, pero un grupo que iba, y últimamente he visto que ¿Crees ha sido que menor, ¿no? haya relación? Por ejemplo, yo sé que antes la misma asociación hacía expediciones fuera, ¿no? Y la asociación de Nuevo León llegó a hacer expediciones a Perú, llegó a hacer expediciones a Bolivia. Inclusive yo tengo un amigo que lo mandaron a España a capacitarse para que después llevara gente de aquí. Y de cierta forma como que hubo cierta ruptura también dentro de la asociación, o sea, como que se quedaron, ahorita ya parece que están retomando con más seriedad. También hubo problemas en la parte de la asociación de aquí con la federal, no sé, como que hay desacuerdos más que nada, más que problema. Sí, es que, bueno, creo que es un problema cuestión a nivel federal, que Ajá. realmente las federaciones ya no están teniendo esos recursos, Claro, claro. entonces ya no lo están transmitiendo hacia las asociaciones. Así es. Y bueno, todo ese Sí, no sé qué tanto haya eso impactado a que aquí no se impulsara tanto esa salida, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero ya vemos, eso sucede a nivel nacional. Claro. Y finalmente pues tenemos una mujer de Aguascalientes que hace K2, hace Everest, como sea. Sí, sí, está, sí, sí, ¿no? Tenemos gente en México que da igual, normalmente Sí. siempre hay alguien. varias personas en ¿cómo se llama? Unos 8,000. Los 8000, ¿no? Y aquí en Nuevo León, pues, la verdad es que pues es poco, ¿no? O sea, Sí. poca gente que dice, bueno, voy a ir a un Himalaya, voy a ir bueno, a Aconcagua iba más personas, pero ahora he notado que ha bajado, pero sin embargo, en la comunidad de gente que va a las montañas de aquí, pues es muchísima. Entonces Claro. me llama la atención porque hay tanta gente haciendo en media montaña aquí en Nuevo León, pero ya no ven más allá o ya no se capacitan más allá para a lo mejor, pues sí, como dices, ¿no? Todo es un proceso para ir a Ista, para ir a Pico, que ahí sí como que siento que ha crecido un poco, pero ya a Aconcagua sí, lo siento más disminuido. Perú, como dices, Huascarán, no sé desde cuándo no haya un grupo de la ciudad que no vaya a Huascarán, ¿verdad? Pero el punto del tocayo creo que es muy bueno en cuanto a que no hay un grupo como antes Sí, surgía lo- la asociación, donde más o menos había una escuela, iban formando y demás. Y creo que ese es un punto. Y sería interesante como Estado preguntarnos dónde está, porque los grandes ahí están todavía y todavía tenemos tiempo de recibir su experiencia y consejos. Y ahí anda Juan Guzmán todavía en los cerros llevando gente. ¿Por qué no? ¿Dónde está esa historia de eso que en algún momento dado tuvo mucho movimiento y Sí. todos los ascensos que se fueron a hacer y demás desde hace muchos años? ¿Y dónde está eso? Y creo que ahorita no hay. Y eso es algo que creo que hay que poner una alerta. Y también está el otro. Bueno, yo lo que hice no lo hice como parte de la asociación. Yo hice un viaje con la asociación y no Ujú. tuve relación ni ninguna relación con ellos en mi viaje como montañista. Yo me empecé a rascar solo. Con visión propia. Y tampoco están esos independientes que estén haciendo proyectos. Y yo creo que pues ahora con el trail de moda hay gente fuertísima en el trail y que tiene habilidades de montaña y que un poquito de roca, que yo creo que sí se arman. Yo tengo un sueño y es volver al Himalaya con una expedición 100% regia, y eso va a pasar porque va a pasar en un momento dado.
y ese es para mí como que mi cierre del Himalaya, ¿no? Volver, no sé si de administrador de campo base Sí. o para ir a la cumbre, pero yo eso lo voy a hacer porque lo voy a hacer, ¿no? Es lo que- Esa era mi última pregunta que yo tenía, ¿qué le hacía falta a Alex Villarreal como montañista? Sí, yo vuelvo al Himalaya en una expedición personal, pues, quiero volver. ¿Quieres volver? Y yo con un equipo, donde no sé si voy a subir o no, ¿Quieres liderar? pero ayudar a experiencia internacional de liderazgo y aventura para lo demás, ¿te cuenta? Pero acá Independiente. el nivel premium para montañistas que a lo mejor tienen la capacidad, quieren ir, pero que echarte el paquete solo es... Mi vida, 8 años, era el Everest. Sí. Y nada más eso. Entonces, cuando si quieres hacer el proyecto, sabes que tienes que dejar todo de lado. Pero un grupo conformado, a lo mejor es más fácil hacer equipo y desde diferentes frentes hacer realidad el proyecto. Pues Alex, la verdad es que el tiempo se nos ha pasado como agua, ¿no? Estamos ya muy pasados de tiempo, pero pues un poco como comentabas, ¿no? O sea, cuando te gusta algo se te va el tiempo y la verdad es que se me fue el tiempo a mí aquí y se me hizo muy amena la conversación. Sé que pues a lo mejor faltaron algunas cosas que nos contaras, pero bueno, agradezco tu tiempo aquí. No sé si ustedes... No, pues lo mismo, digo, agradecer el espacio, la posibilidad de que nos acompañaras. Obviamente, pues digo, todos aprendemos, ¿no? De tu experiencia. Y ¿No? Agradecerte nada más por haber venido y por darnos tu tiempo. Aquí nada más Y los saludos de de una vez nos vamos Soto. apuntando cuando hagas ese grupo. para ir documentando No, la revista, ¿no? pero así como que dio a entender de un grupo de chavos y yo así como que no, pues creo que ya no soy tan bienvenido. Pero tiene que tener cierta experiencia por ahí. Yo creo que sí eres bienvenido. Acuérdense que los montañistas más exitosos se dan entre los 40 y los 50. Entonces, Si hay ciertos estudios que en altura, cuando el sistema nervioso terminó de madurar, tienes un mejor proceso de aclimatación. Entonces, en los 40, que por ahí hablan desde los 35 más o menos, principalmente de los 40, que es la parte media, tienes más, todavía tienes fortaleza de la juventud, y ya tienes un sistema más que se adapta más fácilmente. Y el otro factor es que ocupas kilometraje, ¿verdad? O sea, en alta montaña ayuda mucho el maltrato de la vida. el maltrato de previas expediciones, porque es ahí donde te forjas, porque muchas cosas en el Himalaya, pues no muchas cosas, todo es como muy intuitivo. ya. Yo me acuerdo mucho de una conferencia de Carlos Carsolio en la UDEM, que lo invitamos, andaba de tour, y alguien le hace una pregunta así, como muy técnica, ¿verdad? De ¿qué onda con tu ritmo cardíaco y máximo y el mínimo? Y ya hace una pregunta del cuate que sabía que era doctor o que era freak del sistema cardiovascular. El caso es que Carsolio le contestó: mira, yo no sé ni cuál es mi mínimo, ni cuál es mi máximo, ni cómo estoy en reposo, ni nada. Pero yo sé en un momento dado cuando puedo seguir, cuando me tengo que detener, cuando tengo que descansar. Y ese creo que es el montañista maduro, que tiene esta sensación de intuitivamente como tomar decisiones que te permitan progresar en la montaña al mismo tiempo que te mantienes seguro. No, y más Carlos Carsolio, que nació en la montaña, ¿no? No, Sí, o sea, entonces al final, ¿cuál es el mensaje de Carlos? Tienes que ir a la montaña, tienes que hacer montaña y te la tienes que partir en la montaña, y es como te haces. aquí creo que te está viendo uno de tus alumnos, dice Leodoro José Rocha, dice excelente clase, diría yo creo que se refería a la clase que tenías, ¿no? Por ahí te mandan saludos Néstor Alanís y Eli también, Eli Soto, por aquí Luis González. Pues saludos en su gran mayoría. Desde Piedras Negras. Desde Piedras Negras también. Aquí te mandan. Eliodoro parece ser que está en Piedras Negras, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Alex, pues
muchas gracias por tu Comparte tiempo. las redes sociales. Comparte tus redes sociales. Sí. Que te siguen. Sí. Si compartes. Bueno, las redes sociales, de hecho, hace rato, viendo ahí unas fotos, acordándome de las expediciones, subí unas historias y unas fotos del Himalaya, y en Instagram estoy como alexvillarreal.life, con doble L y doble R, alexvillarreal.life. Ok. Y en Facebook pues aparezco como Alex Villarreal. Y bueno, agradecerles el espacio, Mario, Abraham y Tocayo. Muy disfrutable la charla. plática, y un saludo a mi esposa Leti, que fue la que orquestó el equipo tras bambalinas para que yo pueda contar todas estas historias. Fueron años bien duros de muchos viajes de entrenamiento y vivir con sobrecitos. Ahora tienes una empresa, ¿no? Que es de tu experiencia que adquiriste en la montaña, la trajiste a tu vida Pues sí, profesional. El corazón de Odisea es dos cosas. Uno es comunicación, Ujú. que conecta, que inspira, que es lo que yo tuve que aprender a hacer para pedir los fondos. Y el otro es la colaboración y la conexión entre las personas para el alto desempeño. Y todo eso pues me he estudiado, tengo los estudios y las certificaciones para hacerlo, pero el corazón de cómo hago lo que hago y por qué lo hago, creo que lo aprendí en la montaña. Y cuando yo llevaba ejecutivos, no sabía nada ni había estudiado profesionalmente nada de lo que es mi trabajo en el desarrollo organizacional. Yo llevaba a un equipo directivo, entraban, salían a la montaña un par de días, y a los 15 días me hablaba el director: ¿qué les hiciste? ¿Por qué no trabajan como nunca antes? Pues nada, pero finalmente se pudieron reconocer y hablar de una forma que se genera una conexión genuina, porque en la sala de juntas, cuando estamos en el traje, en la corbata, los puestos, Sí. nos quedamos a ciertos niveles, y cuando conectas de ciertas formas hay un entendimiento, como yo platico con Tucten, ¿verdad? O sea, yo sabía si Tucten se iba a caer antes de que Tucten se cayera, y viceversa. Entonces estás ahí para sostenerte. Si te das cuenta, cuando el otro ya se cayó y va para allá, ya es muy tarde, el proyecto ya entonces, este nivel de comunión y conexión lo aprendí en la montaña, y es parte de lo que hacemos en la universidad. Pero bueno, Sí. hacemos planeaciones estratégicas y conversaciones muy profundas de toma de decisiones. Los principios son los mismos, pero obviamente en el ambiente organizacional, para que no parezca que nos ponemos a jugar a la montaña, ¿verdad? Claro. En Odisea. Sí, que ya nos hemos despedido y Sí. ha sido bien interesante, y en ese caso yo nada más te quería preguntar muy brevemente, ¿tú tenías planeada tu vida así? O sea, de voy a hacer la montaña, voy a hacer esto, voy a hacer la empresa, voy a llevarme la experiencia que tengo a Odisea. No, hasta un poquito antes de irme a trabajar a Estados Unidos, Sí. y casi todavía al irme, yo quería hacer una maestría en ingeniería industrial Ajá. en Georgia Tech, Ok. igual que mi hermano Daniel, que se convirtió en mi chanó por lo mismo de, wow, se fue a una maestría y la escuela número 1 del mundo de ingeniería industrial. Y aunque no parezca posible, yo hacía simulación matemática en Cementos Mexicanos, uno de mis trabajos, y logística para entender cómo funciona la operación de los sistemas. Entonces, ese era mi mundo. Sí, sí. Pero de pronto yo me di cuenta que necesitaba estar afuera, al aire libre, que quería escalar, y bueno, siempre lo balanceé con un trabajo, pero no sabía cuál era el siguiente paso ni a dónde Sí, iba. a dónde Todo iba. se ha venido como desenvolviendo, y aunque me dedico a hacer planeaciones estratégicas y tácticas con comités directivos, Ujú. creo que en mi vida he buscado como que más desenvolvimiento, y surge algo y le pongo meta y lo convierto en proyecto, pero no como demasiado planeado, como gente que ya sabe que se va a estudiar la maestría, va a regresar y va a poner, y después también en la práctica, y no porque quisiera poder ser un poco más así, pero A no mí, puedo. es que a mí siempre me quedó, yo siempre tuve la duda de si así lo tenías planeado, o
llegaste y dice, La bueno, ya oportunidad hice de- Everest y ahora, Sí. pues, ¿y ahora qué hago? No, pues lo único que tengo es experiencia, pero no, o sea, tú tenías pues un estudio, tenías una idea de una maestría, pero al final, pues decidiste traer tu experiencia de la aventura, de la montaña, para vivir de eso. No, pues te felicito, Alex, la verdad te felicito por estos 19 años de Everest, por la empresa que has formado, y bueno, pues salúdame mucho también a Leti, ¿no? Claro que Y sí. Nos Gracias. conocimos hace 19 antes de que subieras a Everest, ¿no? Bueno, amigos, pues muchas gracias a todos los que nos vieron aquí, esperemos que se le hayan pasado igual de bien que nosotros, ¿no? Próxima semana, ¿qué hablamos? Próxima semana vamos a darles tips de equipo de camping, casas de campaña y sleepings principalmente. Vale, pues ahí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Pásenla bien, hagan montaña responsablemente.